Bien, comenzamos con el tramo 2. Seguimos dentro del paréntesis que habíamos empezado en el tramo 1. Decíamos la aleatorización, y otro paréntesis que nos interesaba era por qué se suelen asumir un error alfa del 5%, que en realidad lo que quiere decir es menor o igual del 5%, y un error beta menor o igual del 20%. Bueno, vamos a ver qué es esto. Nosotros, particularmente en este caso en el Proactive, asumen un error beta, este segundo error, de menos o igual del 9%. Voy a volver un poquitín hacia atrás para hacer el recuerdo. Efectivamente, es esto de aquí, porque claro, hemos visto lo de aleatorizado y ahora vamos a ver la significación estadística, 5%, que es el error alfa, la potencia estadística que está asociada con el error beta, la disminución de los riesgos, el original, el que nos causa aversión, hasta con nuestra intervención bajarlo a una relevancia, que tenga una relevancia clínica, y la obtención del tamaño de la muestra, a ver si lo han hecho bien y sobre todo si lo tenemos que diseñar nosotros. Bueno, pero vamos a volver hacia acá. Bien, el fundamento teórico del error alfa y del error beta lo podemos explicar, porque una vez que se comprende es bastante fácil de entender, pero es muy difícil de transmitir para las personas que no están inmersas en la bioestadística. Aquí tenemos el concepto, por lo menos narrativamente, de lo que es el error alfa que estamos dispuestos a asumir, y aquí el error beta que estamos dispuestos a asumir. Esto proviene de aquella época del hijo de Karl Pearson, también se llamaba Pearson, que hace aquello que se llama el contraste de hipótesis. El nivel de P, el nivel de significación estadística, el valor de la P, bueno, ya es más propio de Ronald Fisher, y estamos hablando de los años 30, posteriormente 40, pero ha evolucionado y en algunas ocasiones, bueno, pues tenemos ya los conceptos de intervalo de confianza y, bueno, pues a nosotros, bueno, pues nos resultan más útiles generalmente, pero tenemos que conocer por lo menos cómo funciona la P, que está asociado al error alfa, y también la potencia estadística. Pero nosotros vamos a intentar hacerlo para que se entienda prácticamente, de modo que el lector, el aspirante, y sobre todo también si hace alguna investigación, comprenda cómo funcionan y qué es lo que retienen en su interior en la práctica. Porque la teoría la pueden encontrar en cualquier libro. Bien, vamos a llegar al final a esta formulación, y esta foto la hemos sacado del libro estupendo, Bioestadística Amigable, del doctor Martínez. Al final se trata de dos curvas de Gauss, se van a acercar o alejar, porque lo que nos interesan son los promedios, las medias que están aquí. Dado que no es fácil entender si no se tiene el fundamento teórico con esta fotografía, nosotros hemos preferido, vamos a intentar hacer una representación como si fuera un dibujo animado, a ver si somos capaces de conseguirlo para que el aspirante tenga un reconocimiento de patrones y lo recuerde siempre, siempre, porque el fundamento teórico lo puede encontrar con facilidad buscando en los libros. Bien, como no tenemos la facilidad con el programa Paint de hacer una curva de Gauss, nos hemos permitido simular una curva de Gauss con este triángulo, pero debe entender el lector que estamos intentando hacer una curva de Gauss, ¿vale? Bien. Vamos a continuar. Este sería el grupo de intervención, porque lo hemos puesto a la izquierda. A la izquierda es porque hay menos eventos que la historia natural de la enfermedad, que es la que está representada por el placebo. Vamos a hacer aquí el grupo de... Este sería el grupo de control. Vamos a ver, esta es la historia natural de la enfermedad, pretendemos representarla aquí, y este es el aspirante, de modo que esta es una población de muy malitos. Perdón que lo diga de esta manera, es por motivos pedagógicos, por favor, no tampoco están muy malitos, pero vamos a llamar a la población de los muy malitos, y esta es la historia natural de la enfermedad. Si nosotros tuviéramos la historia natural de la enfermedad, naturalmente tenemos solamente un palo
un palo, solamente que es la media de la población completa mundial. Lo hemos visto en el módulo 1.1. Pero nosotros no tenemos casi nunca acceso a la población. A veces sí, no tenemos acceso a la población global, total, completa. Y entonces ese universo no está a nuestra mano. Y lo que hacemos es tomar una muestra aleatoria de esa población. En los ensayos clínicos se toma supuestamente una muestra aleatoria de un montón de pacientes, en este caso son 2.600 y pico, de la población de diabéticos mellitus tipo 2 con factores altos de riesgo cardiovascular. ¿Verdad que sí? Bueno, pues esta es la historia natural de la enfermedad y como no tenemos nada más que una muestra, esta sería la muestra. La muestra esta puede estar en un sitio o en otro porque no sabemos si el promedio de eventos macrovasculares que hemos obtenido con nuestra muestra se encuentra situado a la derecha o a la izquierda del verdadero valor del parámetro, que es el que nosotros nos importa. ¿Por qué? Porque nosotros, cuando tomamos una muestra, lo que hacemos es tomar una muestra como si fuera del cielo. Perdón que lo diga yo. Vamos a tomar una muestra del cielo y la vamos a analizar en nuestro ensayo clínico. ¿Por qué? Porque desde esta muestra vamos a inferir con los intervalos de confianza dónde aproximadamente se encuentra el verdadero valor del parámetro de la población que está en el cielo. ¿Por qué? Porque si este ensayo clínico se hace en Estados Unidos, lo han sacado del cielo y ese cielo es común para todo el mundo. En España vemos el mismo cielo y nuestra muestra tiene que tener, o sea, una representación, una conexión con esa población del cielo, más o menos. Bien, en este caso esto es una muestra tomada de ese cielo y quiere decir que el verdadero valor del parámetro, o sea, la media que hemos obtenido nosotros en nuestra muestra, en este caso es el 18%, acordemos que era el 18% de eventos macrovasculares en 3 años, bueno, se encuentra aquí. Pero bueno, eso es una estimación puntual porque no tenemos la certeza de que este sea el verdadero valor del parámetro. El verdadero valor del parámetro en esta muestra se encuentra dentro del intervalo de confianza, es decir, que en realidad el verdadero valor del parámetro, a ver si soy capaz de hacerlo bien, se puede encontrar perfectamente aquí, se puede encontrar en todos estos sitios que yo estoy diciendo, con la misma probabilidad aquí. Lo mismo con el grupo de control, este grupo de control que está aquí, perdón, el grupo de intervención, o sea, el verdadero valor del parámetro se puede encontrar en cualquiera de estos sitios, O sea, que no es este, porque esto es una muestra y la muestra lo que nos da es la intervención puntual y afortunadamente en el intervalo de confianza, según el teorema del límite central, obtenemos el verdadero valor del parámetro, que es lo que estamos buscando, porque ¿qué sentido tiene que estemos trabajando en Estados Unidos con una estimación puntual que no es la que está representada ahí arriba? Ahí arriba está representado dentro de su intervalo de confianza, es decir, dentro de todo este sitio que hay aquí, de toda esta población, por así decir, de todo este intervalo, mejor dicho, de confianza, ¿no? Bueno, pues vamos a avanzar un poquito más, porque no sabemos exactamente dónde se encuentra el verdadero valor del parámetro. Ese 18% no es el 18%, sino que está cerca del 18% con la misma probabilidad desde aquí que desde aquí. Muy bien, vamos a poner algo más de jerga, vamos a hacerlo así. Bien, y nos vamos a quedar aquí un momentito. Un poquito de jerga, sencillamente. Bueno, vamos a ver. Esta es la historia natural de la enfermedad, no es la historia natural de la enfermedad, sino una muestra de la historia natural de la enfermedad, mejor dicho, y tenemos una confianza del 100%, todo esto, de encontrar el verdadero valor del parámetro dentro desde aquí hasta aquí. Pero, en estadística, dado que en realidad, o sea, como aquí es un triángulo, esto, bueno, pues se convierte en las variables continuas en asintótico y en las variables dicotómicas hay un momento en el que da el 100%, o sea, ese está cerrado, ¿vale? Bien, no vamos a dejarlo abierto o cerrado. Entonces, nosotros aquí tenemos una confianza del 100% de que se encuentra en todo este sitio, pero no podemos tener tanta muestra, es muy difícil tener tanta muestra, sería muy difícil, o sea, tendrían que ser muestras altísimas, y para eso asumimos un determinado tipo de errores que se llama, en este caso, el error alfa. El error alfa es el consustancial con el
grupo de control. Y el error alfa que vamos a asumir aquí generalmente es del 5%. ¿Y qué quiere decir esto? Es lo que se llama la significación estadística. Significación estadística 0,05 si lo decimos en tanto por uno o 5% si lo decimos en tanto por ciento. ¿Y qué quiere decir esto? Vamos a verlo aquí. Dice que tenemos, perdón que diga la certeza, una confianza del 95% y por eso lo llamamos esto el complementario del error alfa, es el nivel de confianza. Tenemos un nivel de confianza de que el verdadero valor del parámetro se encuentra con un 95% de probabilidad en uno de estos puntos, cualquiera de ellos. Es decir, que la verdad estadística se encuentra en cualquiera de estos puntos, que por eso se llama nivel de confianza. Tenemos un nivel de confianza del 95% se encuentra desde aquí hasta aquí. Y aquí podemos cometer un error. Y tenemos cometemos un error si, por ejemplo, vamos a ver, si este valor o nos encontramos con una muestra que tiene, por ejemplo, me lo voy a inventar, 16 aquí, vamos a suponer que este es el 16% de eventos cardiovasculares, este era el 18, me lo voy a inventar, pues está en el sitio que es ahí un poco el monte marginal, esa tierra de nadie, en el que, bueno, no podemos descartar que pertenezca a esta población de la historia natural de la enfermedad. O sea, cometemos un error si decimos que no lo es cuando a lo mejor sí lo es. No, eso lo saben solo los dioses del Olimpo, nosotros no lo sabemos, ¿no? De modo que todo lo que se encuentre de aquí para acá, vamos a considerar de aquí para acá que no pertenece a la historia natural de la enfermedad. No. Pero cometemos un error del 5%, o mejor dicho, podemos cometer un error del 5%. Hombre, cuanto más para acá se encuentre, menos errores. Porque aquí, si este es el 5%, aquí cometemos un error del 5%. Aquí del 4, aquí del 3, aquí del 2, aquí del 1 y aquí del 0. Es decir, cuanto más para acá, el error es más menor. Más menor, no sé si se debe decir así. Muy bien. Bueno, pues ya vamos viendo que conviene que esté lo más posible, lo más lejano de este error, de este corte que hemos hecho aquí, este límite que hemos hecho aquí, que esté más para acá. ¿Por qué? Pues que quiere decir que el aspirante, el que viene, si está muy para allá, no pertenece al mundo de los muy malitos, sino que es de otra población. Ojalá que sea de los muy buenitos, eso lo tenemos que ver. Pero ya podemos empezar a decir que cuanto más para allá esté, bueno, pues no es del mundo de los malitos. O cometemos poco error al decir que no lo es, ¿vale? Bueno, aquí tenemos la población aspirante. Aquí vamos buscando que esto sea un 14,4%, pero todavía no lo sabemos, naturalmente, ¿no? Aquí tenemos otra población que va a trabajar con otro error, que es un poco más alto, se puede asumir un error más alto. Luego veremos por qué es que se va a condicionar el uno al otro. Aquí lo que tenemos es la población que vamos a llamar supuestamente una población de muy buenitos. Por eso hemos puesto así un poco como con color ámbar, porque no estamos todavía seguros, de muy buenitos, que creemos que es distinta de la población de los muy malitos. Naturalmente, o sea, si esta población estuviera aquí metida dentro, no podemos asegurar que sea de otro mundo o de otro continente que se llama el continente de los muy buenitos. No, pero como están separados, supuestamente sí. Muy bien. Pues aquí lo que tenemos en la jerga, aquí tenemos un error beta, que es el que vamos a asumir cuando se encuentra la historia natural de la enfermedad más fuera, más hacia acá, vamos a asumir que vamos a cometer ese error en el caso de que demos que aquella población, o sea, que todas estas muestras son del mundo de los muy malitos. Vamos a verlo despacito, vamos a ver, ¿entiendes? Así. Bueno, pues aquí esto es lo que llamamos el complementario del error beta, que es consustancial con el grupo de intervención. Este es el grupo de control. Vamos a recordar un momentito. En el grupo de control el error era el error alfa. Y el complementario, lo que está dentro, es el nivel de confianza. Bueno, pues aquí también tiene su jerga, ¿no? Este sería el error beta, bueno, pues ha llegado segundo, claro está, ¿no? Y esto se le llama el complementario del error beta, que es la potencia de contraste. En nuestro mundo se suele decir, nuestro mundo clínico, potencia estadística. En realidad es más correcto decir potencia de contraste, porque es de un contraste de hipótesis.
Nosotros hay veces que decimos potencia estadística de contraste, para dar gusto a los dos mundos. Muy bien, pero esto es lo que llamamos la potencia, que también se llama, ¿no? Bien, ¿y qué es lo que nos está diciendo? Que nosotros tenemos una certidumbre, más o menos, normalmente, antes de continuar, se suele hacer del 20%, se suele tolerar un error beta del 20%, y este es del 5%. 20% o más pequeño, es decir, 20, 19, pero el límite que se suele utilizar es del 20%, 20, 19, 18, 17, para abajo. Bien, y el error beta es el límite, es 5 o 4 o 3 o 2 o 1, ¿vale? Siempre es un número igual o menor que, ¿no? Bien, lógicamente la potencia estadística será el complementario, se espera que este sea más o menos del 80%, es el estándar, ¿no? O mejor, 80 o 81 o 82, ¿de acuerdo? Bueno, pues tenemos una confianza del 80% de que el verdadero valor del parámetro de este mundo de los muy malitos, de los muy buenitos, buenos, se encuentra en este intervalo, y este intervalo es el que le corresponde a la potencia de contraste. Como este intervalo le correspondía al nivel de confianza, ahora se llama potencia de contraste. De modo que cuando el aspirante, en este caso, a ser malito, se encuentra más allá, pues más certidumbre de que no cometemos errores, porque lógicamente, o sea, esto va haciéndose más para acá. Bien, en la jerga decimos que cuando se encuentra más para acá, es que estamos considerando que es del mundo de los muy malitos. Por eso lo hemos puesto del color de los muy malitos. Lo hemos puesto de este color lila, yo creo que es lila más o menos, lo hemos puesto de ese color. Ahora, está claro que podemos cometer un error beta del 20%, del 20, del 19, del 18. Cuanto más para acá esté, menos error cometemos, porque realmente vamos a cortar, vamos a hacer el corte y vamos a medir el área que retiene en su interior la potencia de contraste. Pero lo vamos a ver un poquito mejor en este dibujo animado. Vamos a ver así. Bueno, vamos a ver. Jerga, teoría. En los ensayos clínicos se establece genéricamente que la distancia entre los dos promedios, es decir, entre este promedio y este promedio, en este caso nosotros, aquí lo que tenemos es un 18% y aquí es un 14,4% o más pequeño, naturalmente, ¿no? En fin, que esta distancia que hay de aquí, que la hemos puesto de color azul, que esta distancia tiene que ser igual o mayor, en este caso es mayor, que la suma del nivel de confianza, o sea, lo que está representando por el nivel de confianza y de la potencia de contraste. Es decir, y está claro porque es más grande en todo esto. Pero vamos a hacerlo en el punto crítico, que es cómo se calcula el tamaño de la muestra. Ahí está. Bien, de acuerdo. Aquí lo que tenemos es que es el punto crítico en el que se dice así. Punto de corte crítico, se dice punto de corte crítico, nos damos cuenta de que los dos puntos, los límites del nivel de confianza y de la potencia estadística de contraste están en este momento colindando, están en la frontera, se están tocando. Bien. Punto de corte crítico en el que se cumple la condición establecida para los ensayos clínicos. Bien, la distancia entre los promedios, es decir, la diferencia entre el riesgo absoluto del grupo de control y el riesgo absoluto del grupo de intervención, es en este caso igual, es igual o mayor, en este caso es igual, exactamente igual que la distancia que hay de aquí a aquí, ¿verdad que sí? Bueno, muy bien, pues este es el punto crítico en el que no se solapan el nivel de confianza y la potencia de contraste. Se ve que no se solapan porque están justamente tocándose en los límites. En este momento se respetan las fronteras. La dialéctica de estados se respeta. Se respeta la paz, ¿verdad que sí? Bueno, muy bien. Ahora, esto lo hemos hecho al contrario. Lo hemos hecho al contrario porque es igual. Es decir, que lo que hemos hecho ha sido, para que lo vea el lector, anteponer el plano del grupo de intervención por encima del grupo de control, pero es lo mismo, se estila hacerlo de la otra manera. Entonces vamos a volver a hacerlo de la otra manera, volvemos a la diapositiva inicial, la anterior, y ahora estamos aquí. Bueno, este es el nivel crítico. Bueno, pues muy bien, vamos a ver, porque cuando sucede que cuando
invade el uno al otro, vamos a hacer que invada el nivel de confianza a la potencia, vamos a hacer que lo invada, ¿no? Ya entonces este principio no se cumple. Con lo que entonces el ensayo clínico está, bueno, ya no tiene la certidumbre, la certeza que nosotros esperamos. Es importante porque en este caso vamos a verlo, en este caso del Proactive. Vamos a hacerlo, ahí está. Así es el punto crítico y ahí está, ahí hay una violación, ahí hay una invasión, vamos a decir invasión, ¿vale? Ahí está invadiendo. De modo que ahí se ve perfectamente que ha invadido el nivel de confianza a la potencia de contraste. Bien, en esta imagen vemos que la condición establecida en los ensayos clínicos ya no se cumple porque se ha producido un solapamiento. El nivel de confianza del grupo de control ha invadido el área de la potencia de contraste del grupo de intervención. Se ve perfectamente. Vamos, si volvemos hacia atrás, bueno, no vamos a hacer la diferencia entre los promedios ahora, esta diferencia entre de aquí a aquí, ya no es tan grande como la suma, porque esta suma es esta de aquí, ¿verdad? O sea, perdón, sí, efectivamente, es más pequeña que la suma, perdón, es más pequeña porque esta es una y esta sería otra, es decir, que aquí sobra todo este trozo, de modo que este espacio ahora mismo se ha achicado por debajo del punto crítico. La diferencia entre los promedios es menor que la distancia correspondiente al punto crítico de corte en el que no se solapan la potencia de contraste del grupo de intervención y el nivel de confianza del grupo de control, ¿verdad? Muy bien. Otro párrafo más que hemos puesto aquí debajo. Para poder ver con números lo que estamos viendo gráficamente, pues claro, esto es para un reconocimiento de patrones, pero esto tenemos que verlo con números porque este ejercicio lo vamos a ver con esta hojita de cálculo que nosotros hemos puesto en la página web y que está en la presentación. Para poder ver con números lo que estamos viendo gráficamente, lo que hacemos es calcular el porcentaje de potencia de contraste resultante que mantiene en su interior el grupo de intervención desde el punto de corte del nivel de confianza del grupo de control. Vamos a ver. Antes, cuando era el punto crítico, todo este área, vamos a dibujarla, todo el área este era el que retenía en su interior la potencia estadística de contraste, ¿verdad? Era todo esto. Y este, genéricamente, es como de un 80%, ¿eh? Vamos a suponer que era un 80%. Bueno, pues ahora, como ha invadido, le ha quitado área, de modo que ahora se ha trasladado, ha invadido el país, ¿verdad? Lo ha invadido un trozo de país y le ha quitado todo este espacio. Y ahora esto es más o menos el 70%, que es lo que hemos querido representar, más o menos. Está claro que esa invasión ha hecho que pierda parte de su interior la potencia estadística. Y la potencia estadística ahora se ha convertido en un 70%, que es un valor por debajo del 80% mínimo que suele establecerse en los ensayos clínicos. Muy bien, pues vamos a continuar porque vamos a avanzar. Esto es lo que nosotros hemos intentado transmitir. Vamos a verlo aquí, porque creo que es fácil de identificar. Aquí está. Pero en lugar de verlo aquí, vamos a verlo en nuestra hoja de cálculo, que se encuentra exactamente, pues está aquí. Bien. Las hojas de cálculo nuestras tienen varias pestañas. En este caso vamos a verlo aquí, el tamaño por riesgo relativo. ¿Qué es lo que nos estaba diciendo? Y estoy recordando. Decía que el problema que teníamos que nos causaba aversión es que había un 18% de eventos en el grupo de control, la historia natural de la enfermedad, este 18%. En realidad este 18%, en este caso, bueno, es lo que están esperando teóricamente. Bien, pero esto tiene un intervalo de confianza porque esto es una muestra en realidad. Este 18% puede estar en el 17 o en el 19 o un poquito más a la derecha, un poco más a la izquierda, que es lo que tenemos que ahora intentar ver, ¿vale? Bien, este 18% surge de multiplicar el 6% de eventos por año multiplicado por 3 años. Nuestra página, nuestra hoja de cálculo lo hace automáticamente. Recordamos al lector y al aspirante que solo tiene que rellenar las casillas que están de color amarillo y todo lo demás sale automáticamente. En este caso tenemos muchas flechas, pero en la página web de calculadoras se encuentra con facilidad y está limpio,
Bueno, muy bien. Pues efectivamente, si reducimos esto en un 20%, si reducimos esto un 20%, es lo mismo que si lo multiplicamos por 0,80, por el riesgo relativo 0,80. Y efectivamente, 18% multiplicado por 0,80 me da 14,4%. Los vamos a trasladar estos dos aquí. Y efectivamente, al hacer aquí la resta del uno y el otro, nos da 3,60, que es la diferencia que hay, ¿vale? Es lo que llamábamos la reducción relativa del riesgo del 20%, que es lo mismo que multiplicarlo por 0,80, ¿vale? Muy bien, pues aquí está. Bien, pero estos requisitos, en fin, es lo que ahora vamos a ver, que tenemos que completarlos con la significación estadística y con el error beta o la potencia estadística que nosotros establecemos en nuestro diseño. ¿Por qué? Pues porque vamos a trabajar con muestras y tenemos que calcular el tamaño mínimo de la muestra conforme a toda esta formulación, a la fórmula matemática. Bien, aquí ponemos el error el error alfa que es del 5%. Este 5% podría haber sido el 4%. Nos cambia todo la formulación, pero vamos a poner el 5 porque era el 5. Y el error beta no nos lo dice así. Normalmente en los ensayos clínicos nos lo dice con su complementario. Nos dice la potencia estadística. En nuestro caso decía que la potencia estadística, que lo tenemos puesto aquí abajo, que era del 90. Vamos a ponerlo un poquitín. Vamos a ver. La potencia estadística era del 91%. Vamos a ponerlo más grande porque yo creo que es mejor que lo veamos así. Y el 91% no lo vamos a meter aquí, sino su complementario, porque tenemos que poner los dos errores, el error alfa y el error beta. Es decir, que tenemos que traducirlo a la forma en la que lo captura la hoja de cálculo. ¿De acuerdo? Muy bien, pues 9% naturalmente esto es el error que estamos dispuestos a asumir desde el grupo de intervención, que es igual o menor del 9%, es decir, que podía haber sido el 8 también. Si ponemos el 8 cambia todo, o podía haber sido el 7, o incluso el 5, o el 4, podía haber sido el 4, podía haber sido todos estos, pero vamos a dejar el 9, aunque por lo común este suele ser del 20%. Aquí se han arriesgado bastante los investigadores, pero podían haber tenido mucha menos muestra con el 20% y se hubieran ahorrado, pero en fin, ellos naturalmente creo que es mejor haber llegado a esta precisión del 9%, porque les permite a ellos ver más cosas de las variables secundarias. Está hecho por los análisis de subgrupos y es más preciso. Muy bien, pues aunque parezca mentira, este 5% de error alfa, en el mundo de la tipificación del bastidor de Gauss, es una Z de 1,960. En el bastidor de Gauss todo siempre es igual. Es lo que está a la derecha de la media. Lo que está a la derecha de la media del promedio en el bastidor de Gauss, el 5%, es toda una distancia de 1,960. Esta sería la distancia que va a poner el grupo de control en el mundo de la tipificación, en el mundo de las ideas tipificadas. Muy bien. Y el otro, que es el que pone el grupo de intervención, es 1,341. Es decir, que esto siempre es fijo, porque lo vamos a hacer en el mundo del bastidor de Gauss, en la tipificación del bastidor de Gauss. Y efectivamente, si sumamos 1,960 y 1,341, nos da la suma 3,301 en el mundo de la tipificación. Y en el mundo real de los fenómenos, lo que vamos buscando es que sea 3,6%, porque es la diferencia entre estos dos. Pues bien, un poquito para recordar, para que este 3,6% del mundo real, del mundo material de los fenómenos, sea igual al 3,301 del mundo metafísico, en principio formal de las fórmulas, metafísico quizá no, bueno, al mundo tipificado del bastidor de Gauss, aplicamos la fórmula para despejar la n. Y cuando despejamos la n, nos da 2.283, que son el mínimo número de pacientes que necesitamos en cada grupo para encontrar esta diferencia. Aquí en nuestra hoja de cálculo ponemos, si el fabricante, el investigador, dice que espera que va a haber un 10% de pérdidas, se corrige y aparece aquí el número de personas. Pero en este caso, como no dicen nada, mantenemos el 0%
y no corregimos nada, manteniendo el 2283 por grupo. Vamos a ver un momentito qué es esto, lo que está diseñando, porque aquí tenemos el diseño más importante del investigador. Nos está diciendo que de la variable principal de los eventos macrovasculares, mortalidad y eventos macrovasculares, dice que en el grupo de intervención en el grupo de control, de la historia natural de la enfermedad, un 18%. En fin, más o menos, con el intervalo de confianza a la derecha y a la izquierda, pero en la estimación puntual 18%. Muy bien, pues el 18%, como se supone que vamos a contar con 2.283 pacientes como mínimo, el 18% de 2.283 son 411, están aquí, es decir, que el 18% de 2.283 son 411, que son el mínimo número de eventos esperados en el grupo de control. Bien, y en el grupo de intervención serán 14,4% de 2.283, porque son el mismo número, lo que vamos a poner en el grupo de intervención, en el grupo de control. Pues el 14,4% de 2.283 son 323. Es decir, que la suma de eventos será la suma de estos dos y son 740. Atención, lo veremos luego. El Comité de Seguridad, cuando atisben que han pasado 3 años, o mejor todavía, que se han producido 740 eventos, va a decir, párese el ensayo clínico. Más o menos, este es el final del ensayo clínico, porque se han producido los eventos críticos que estábamos contando, esperando con ellos. Podríamos mantener a los pacientes 50 años, pero éticamente, se para cuando, pues un grupo se ve que pueda estar perjudicado más que el otro. O bien por futilidad. Si nos damos cuenta, aquí está el 411 y aquí está el 329. La suma de los dos da 711. Pero si la suma de 711 es por acercamiento, porque este baja y este sube, el ensayo clínico está perdido. De modo que este punto crítico, esta diferencia que hay, tiene que ser esta o mayor para que el ensayo clínico se gane. Porque si es para abajo, está perdido el estudio. Muy bien, pues aquí tenemos la importancia de conocer el error alfa y el error beta, porque son los que determinan, si aquí ponemos, vamos a ver cómo cambia esto, si aquí ponemos un 20%, está claro que este número ha decrecido. Hemos hecho un diseño pensando que se pueden acercar más. Claro, será menos relevante porque la diferencia real fáctica realmente tiene que ser de un 3,6%. Aquí vamos a cometer más errores. Muy bien, vamos a dejar el 9 porque vamos a avanzar si podemos, sobre nuestra presentación. Muy bien, creo que hemos explicado someramente la importancia del error alfa y el error beta, porque va a tener luego una aplicación en la hoja de cálculo, precisamente en la variable con la que este fármaco se diseminó más por todo el mundo. Y ahí hay un error, que lo vamos a ver, que lo vamos a percibir a partir de ahora, y los editores ni los investigadores lo nombraron. Vamos a continuar. Paramos en el tramo 2 y continuaremos en el siguiente tramo, que es el tramo 3.